Dios los bendiga, hermanos. Que la palabra de Dios pueda ser de ánimo y fortaleza para cada uno de ustedes, para nosotros en este día. Esto es palabra fiel de lo alto. Y hoy el Espíritu de Dios nos ha estado dirigiendo a la palabra en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 45. Y luego un versículo en el capítulo 50. Y vamos a estar hablando de cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y el tema es, mis hermanos, muy necesario para nuestras vidas, porque sabemos que todos nosotros estamos atravesando, unos de una manera y otros de otra, pero todo el mundo está pasando por sus tribulaciones, situaciones difíciles, ¿verdad? En su propia vida, en sus trabajos, en sus hogares, en fin. Sabemos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero es necesario que tú y yo, o sea, el pueblo de Dios, aprenda que Dios es soberano en medio de nuestro sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos, Dios es soberano en medio de tu sufrimiento y de mi sufrimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Dios lo permite con un propósito. No quiero decir que Dios es quien impulsa las cosas malas que nos pasan, porque quizás estás pensando, ¿será que Dios es el que está propiciando esta injusticia que estoy atravesando? Esta calumnia por la que estoy atravesando, esta maldad de la que estoy siendo víctima. No es eso, pero yo sí quiero que tú entiendas, hijo de Dios, que Dios es soberano en medio de tu sufrimiento y permite todo con un propósito. En el capítulo 45 de Génesis, cuando José se dio a conocer a sus hermanos, después de todo lo que ustedes saben que atravesó, ya él se da a conocer. Y la primera frase que él le dice a sus hermanos es una gran bendición. Y dice así: el que ustedes vendiste soy yo, José. Ustedes me vendieron. José pasó por una traición grande de parte de sus propios hermanos. Sus hermanos lo vendieron. Y lo primero que José está dando a conocer aquí es que él era aquel José al que ellos habían vendido. Sin embargo, en el presente, José no estaba en una situación difícil, pero tuvo que atravesarla para poder llegar a esa victoria. Y ellos, imagínate cómo se pusieron, temieron, en gran manera no podían creerlo. Pero José les dijo, no se entristezcan, ni les pese el haberlo hecho. ¿Sabe lo que es? Que tú le digas a tu enemigo, no te pese lo que me hiciste. Eso es cuando nosotros comprendemos realmente que todas las cosas que nos suceden son permitidas por Dios con un propósito. José le dijo a sus hermanos, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido. Oh, hermanos, cuánta comprensión de la soberanía de Dios. Ese era el mejor momento para José vengarse, para acabar con la vida de sus hermanos, para decirle, ustedes no saben todo lo que yo sufrí en esa cárcel, ustedes no saben todo lo que yo sufrí por todos estos años, cuánta añoranza. Pero él le dijo a sus hermanos, no se pongan tristes, ni les pese. Cuánta comprensión y cuánto necesitamos nosotros comprender que no es aquel ni el otro, es que Dios todo lo permite con un propósito. Le dijo, ni les pese, pero no se queda ahí, continúa diciendo, ustedes no me vendieron, ustedes no me trajeron hasta acá. ¿Y sabes quién dice José que fue? Dios, aleluya, Dios mismo. O sea que todo el sufrimiento que José pasó, toda esa situación tan difícil, dice José, no fueron ustedes, fue Dios. Oh, hermano, el Señor nos ayude. ¿Cuándo será que vamos a comprender la soberanía de Dios como este hombre de Dios? ¿Cuándo será que vamos a comprender que esa puerta que se cerró, la cerró Dios? Que esa situación que estamos atravesando fue Dios. Aun cuando es difícil, aun cuando no la podemos comprender, cuando eso llegue, nosotros vamos a tener un nivel de gozo inimaginable, un nivel de victoria inimaginable. No fueron ustedes, le dice José a sus hermanos. Fíjate que no se quedó con no les pese, ahora les dice, fue Dios. Aleluya. No sé por lo que estás pasando.
Yo sé que Dios no promueve la injusticia ni la maldad. Pero el día que tú entiendas que Dios la permite con un propósito, tú vas a ver la mano de Dios en tu vida. Y José también le dice, oh Padre Santo, les dice algo que es uno de los versículos preferidos de mi vida, en la vida de José, y que ha sido una bendición para mí. Ya cuando el padre de José muere, Jacob, entonces los hermanos tuvieron mucho miedo de que José todo eso que él dijo no les pese, no se entristezcan, no fueron ustedes, fue Dios. Sus hermanos temieron de que ahora al morir Jacob, José cambiara de opinión o que hubiera sido un paripé, no sé lo que pensaron, pero temieron a que fuera el momento para José vengarse. Pero ¿sabes lo que José le dijo a ellos? Cuando ellos vinieron y se presentaron, le dijeron, nuestro padre ha muerto, aquí estamos a tu disposición, ¿qué vas a hacer con temor? José les dijo, ustedes pensaron mal, aleluya, pero Dios lo encaminó a bien para preservar a vida a mucho pueblo, hermanos. Y aún en estos momentos, José no tuvo ni el más mínimo ápice de vengarse, porque José comprendía al Dios soberano en quien él había creído. José sabía que si él fue tirado en ese pozo por sus hermanos fue con un propósito, que si fue sacado de ese pozo y vendido a los egipcios y haber caído en las manos de Potifar fue el propósito de Dios. José sabía que si Dios había permitido que la esposa de Potifar lo calumniara e ir preso fue propósito de Dios. José sabía que él haber interpretado el sueño del panadero y el copero y que se olvidaran de él por un tiempo fue propósito de Dios. José sabía que se acordaron de él cuando Dios quiso y que todo lo que Dios había permitido mal en su vida, todo el sufrimiento había tenido un origen. Dios, pero no solamente Dios, la soberanía de Dios. Hermano, necesitamos comprenderlo. Yo necesito comprenderlo. Porque cuando las puertas se nos cierran, cuando las respuestas no llegan, cuando las situaciones difíciles vienen, la calumnia, la traición de tus seres queridos, de tus hermanos de la iglesia, de quien sea, cuando llegue a tu vida, como único tú vas a poder levantarte y estar en pie. Y si tú entiendes que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y vas a poder seguir adelante y vas a poder decir, Señor, yo no comprendo, no sé por qué, pero yo te creo a ti, y yo sé que todo lo que llega a mi vida, aunque sea doloroso, tiene un propósito. Levántate en fe, levántate en medio de ese sufrimiento que estás atravesando, de esa situación, y dile, Señor, ¿para qué? Y aquí estoy, Señor, atribulado, pero no desesperado, en apuro, pero no desesperado, angustiado, pero no derribado, jamás nos dejemos derribar por el sufrimiento, porque Dios está al control, y podamos decir con toda seguridad que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Allá aquellos que motivados por sus injusticias, por su maldad, ya sea en tu trabajo, donde quiera que estés, te hacen daño, pero nunca tomes venganza con tu propia mano. ¿Qué dice la palabra? Mía es la venganza, yo pagaré. Ese dolor, ese sufrimiento que estás atravesando es con un propósito. Dios quiere que te crezcas. Dios quiere que tú y yo mejoremos nuestra vida, nuestro carácter, nuestra vida de oración, pero siempre va a tener un propósito. Levántate. Esto es palabra fiel de lo alto. El Señor dice, mas el Dios de toda gracia, el cual nos llamó a su gloria y excelencia en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, os perfeccione y os fortalezca. Ese mismo Dios que en su soberanía está permitiendo esta situación difícil en tu vida, Él mismo te va a afirmar, Él mismo te va a sostener, Él mismo te va a consolar, Él mismo va a cumplir su propósito en ti, porque Él no te dejará hasta que Él haya hecho en tu vida y en mi vida lo que Él nos ha dicho. Dios te bendiga y nunca dejes de creer en el Dios soberano que tiene un propósito con todo lo que te sucede. Bendición de lo alto. Aleluya. Dios te bendiga, mi amado hermano y mi amada hermana.